Buen día, el día de hoy hablaré sobre el linfoma B difuso de células grandes. El linfoma B difuso de células grandes es un linfoma agresivo que surge de la proliferación clonal de células B del centro germinal o células B activadas. Es el subtipo más común del linfoma no Hodgkin, representando del 30 al 40% de todos los casos. Tiene un crecimiento rápido de masas tumorales en sitios nodales o extranodales únicos o múltiples. Afecta principalmente ganglios linfáticos, aunque puede ocurrir en prácticamente cualquier parte del cuerpo, como en huesos, tracto gastrointestinal, sistema nervioso central y tiroides. Del 30 al 40% de los pacientes presentan enfermedad exclusivamente extranodal. Epidemiológicamente tiene una edad mediana al diagnóstico entre los 65 a 67 años. Tiene un predominio masculino leve y mayor incidencia en poblaciones hispanas y blancas comparado en poblaciones asiáticas y negras. Macroscópicamente es una masa que aumenta de tamaño con rapidez en una localización ganglionar o extraganglionar. Puede surgir en cualquier lugar del cuerpo, es más frecuente en el anillo de Waldeyer, tejido linfático orofaríngeo que involucra amígdalas y adenoides. Las zonas extraganglionares comprenden el tubo digestivo, piel, huesos, cerebro y otros tejidos. La afectación primaria o secundaria del hígado y el vaso puede adoptar la forma de grandes masas destructivas, presentándose como una proliferación difusa voluminosa de aspecto carnoso que oblitera la arquitectura del tejido subyacente. Los síntomas B, como fiebre, sudores nocturnos o pérdida de peso, son posibles, pero relativamente infrecuentes, sobre todo en estadios tempranos. El 10 al 15% tiene afectación de médula ósea al diagnóstico, lo que puede resultar en anemia, trombocitopenia y leucopenia. Los estadios al diagnóstico, generalmente en un 45%, son una enfermedad localizada. En estadio 1 un 25%, estadio 2 el 20% y otro 50% se manifiestan con una enfermedad avanzada, en estadio 3 el 17% y estadio 4 el 33%. La afectación de médula ósea es relativamente infrecuente y aparece en etapas tardías de evolución. Este es un caso clínico en donde se pueden relacionar los mecanismos fisiopatológicos por los que se origina el linfoma y es un caso en sistema nervioso central. Se trata de un varón de 68 años previamente sanos y antecedentes de inmunodeficiencia. El cuadro clínico es la presencia de cefalia progresiva de 3 semanas de evolución, deterioro cognitivo, confusión y cambio de personalidad en los últimos 5 días, desarrollando hemiparesia derecha y crisis convulsivas focales. En los hallazgos histopatológicos macroscópicos se evidencia tejido cerebral grisáceo, friable con áreas de necrosis, y en la microscopía se observa un patrón de crecimiento con proliferación difusa de células linfoides grandes que infiltran el parénquima cerebral y tiene un patrón angiocéntrico característico de células tumorales rodeando e infiltrando vasos sanguíneos. En la citología se observan células grandes de 3 a 4 veces el tamaño de linfocitos pequeños, con núcleos vesiculares, núcleos prominentes, citoplasma escaso o moderado y una morfología de tipo centroblástico. Se observan áreas focales de necrosis tumoral y linfocitos T reactivos y macrófagos en el microambiente tumoral. En la inmunohistoquímica es importante evidenciar la positividad de CD20, que es intenso y difuso, CD79A, PAP5, MUM1 y RF4, BCL2 en un 90% y BCL6 en el 40%, KI67 en 80%, que indica alta actividad proliferativa. En el análisis molecular y genómico se evidencian mutaciones puntuales de MYD88, L265P, mutación de CD79B, y es muy importante mencionar la expresión génica de TERT
Y aunque se mencionan diferentes alteraciones por cuestiones de tiempo, no vamos a mencionar todas, aunque más adelante en la fisiopatología vamos a entender el desarrollo o influencia de estas. En la fisiopatología vamos a tener 4 mecanismos principales, en donde está la remodelación epigenética, en donde ocurren mutaciones en modificadores de cromatina SH2 y CREB-BP que alteran la expresión génica global. También existe un bloqueo de la diferenciación celular, en donde alteraciones en factores de transcripción BCL6 impiden una maduración celular normal, y el escape de vigilancia inmune, en donde existe pérdida de receptores TNFRSF14 que ocultan la célula tumoral de la vigilancia de células T. Y el cuarto mecanismo es la activación constitutiva de vías de señalización, en donde las vías BCR, NF-κB y P13K son hiperactivadas, impulsando una proliferación. El mecanismo de remodelación epigenética va a estar presente en 22% de los casos. Estas alteraciones epigenéticas se ejemplifican mediante las mutaciones inactivadoras de la histona acetiltransferasa, que son CREB-BP y P300 principalmente, en donde estas proteínas regulan la expresión génica. Esta alteración modifica la estructura de la cromatina y silencia de forma aberrante la transcripción de genes supresores tumorales dentro del clúster de moléculas EZB. En la vía P13K-AKT-mTOR es una vía de señalización que se va a encontrar genéticamente alterada en el 34.3% de los casos. Este fenómeno es mediado por mutaciones directas o la pérdida de la función de reguladores negativos esenciales como GNA13 y S1PR2. Estos controlan fisiológicamente la proliferación y el confinamiento celular, provocando como consecuencia de la vía alterada un crecimiento acelerado. En la señalización del receptor de células B existe una estimulación crónica del receptor de células B que constituye un mecanismo patogénico central en esta enfermedad. Estas mutaciones de ganancia de función en el dominio ITAM de CD79B promueven una señalización autónoma que coexiste con otras mutaciones activadoras de MYD88 en el 56% de los casos del subtipo celular activado. Asimismo, también existe una regulación de oncogenes que se manifiesta a través de translocaciones recíprocas que involucran a MYC-PSL2, y la coexistencia de estos reordenamientos genéticos define formalmente a los linfomas de alto grado con doble golpe o de hibridación in situ, que son entidades asociadas a una refractariedad terapéutica. También existe una alteración de la regulación del gen BCL6 que, recordando la fisiología normal de ayuda a frenar una diferenciación de células B, detiene el crecimiento y promueve la apoptosis, entendiendo que en la alteración de BCL6 va a haber un bloqueo de diferenciación celular e hipermutación somática errónea. Aquí se observa la morfología celular, en donde desde la perspectiva morfológica el diagnóstico histopatológico se establece ante una proliferación difusa de células que duplican o triplican el diámetro de un linfocito maduro. Los núcleos tienen una cromatina de aspecto vesicular con nucleolos prominentes acompañados de la expresión de CD19 y CD20. Es importante recalcar
el patrón difuso que borra la arquitectura ganglionar normal, ya que a diferencia del linfoma folicular, pues este tiene otro patrón. Y es importante también ver la variante, ya que en casos anaplásicos pueden simular células de Rett-Steinberg. Y como lo mencioné hace un momento, son positivas para CD19 y CD20, que muestran una expresión variable de marcadores en linfocitos B del centro germinal como CD10 y BCL6. Si recordamos, el caso clínico anterior era negativo a CD10 y BCL6. Existe una clasificación molecular según el origen de la célula. El subtipo de centro germinal expresa genes comúnmente detectados en células B del centro germinal como BCL6 y EZH2. Este tiene un pronóstico más favorable y está asociado a translocaciones de BCL2 y mutaciones en EZH2. El subtipo de célula B activada es caracterizado por una señalización crónica del receptor de células B y activación de NF-κB. Tiene un pronóstico inferior y se asocia a mutaciones de MYD88 y CD79B. Este es el tipo de linfomas de alto grado que se mencionaron anteriormente, catalogados así por el tipo de expresión. Y existen otros subtipos especiales denominados así por la alta diferenciación. En contextos de disfunción de la inmunidad celular mediada por linfocitos T, el virus de Epstein-Barr va a ser un principal impulsor de una linfoproliferación. Es por esto que este linfoma difuso de células B está asociado a una infección avanzada por VIH y también a este virus, en donde ocurre una expresión de proteínas de latencia 3 del virus de Epstein-Barr con patrón completo de proteínas virales que incluye EBNA1, EBNA2, EBNA3, LMP1 y LMP2, ocasionando una respuesta inflamatoria aumentada en el microambiente tumoral, una carga mutacional somática muy baja, que en el virus de Epstein-Barr actúa como impulsor primario de la linfoproliferación sin requerir múltiples mutaciones adicionales. Y el linfoma primario con derrame pleural se manifiesta de manera exclusiva en una efusión líquida neoplásica en cavidades serosas en ausencia de masas tumorales sólidas detectables. Esta variante histológica tiene una asociación con el virus del sarcoma de Kaposi o herpes virus tipo 8. Y aquí se observa una fotomicrografía en donde podemos ver células grandes pleomórficas con contornos nucleares irregulares, cromatina condensada, núcleos prominentes y citoplasma abundante, que es el patrón característico del linfoma primario con derrame. Algunas de estas células pueden tener vacuolas citoplasmáticas o multinucleación. De igual forma, como se mencionó anteriormente, puede tener ubicación nodal y extranodal. El pronóstico depende del estadio en que se encuentre. Generalmente son tumores agresivos, pero con una quimioterapia combinada intensiva, el 60-80% de los pacientes alcanza una remisión completa y de un 40-50% se cura. El tratamiento es con anticuerpos anti-CD20. Este va a mejorar la respuesta con la quimioterapia. Estos son subtipos de linfoma y vías oncogénicas. Las que abordamos principalmente son las alteraciones genéticas de EZH2, que tiene translocaciones también de BCL2, en donde tiene un pronóstico favorable.
y también la alteración genética de CREB-BPSZH2, en donde tiene vías oncogénicas activadas como BCL2, P13K, STH2 y CREB-BP, en donde el pronóstico en realidad es más variable. Y eso fue todo. Muchas gracias.